Ya estamos de vuelta, seguimos en CNN Chile Radio y nos vamos a la primera entrevista de esta mañana. Tomamos contacto con el expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Claudio Uribe nos acompaña a esta hora. ¿Cómo está, Claudio? Bienvenido. Hola, muchas gracias, muy bien, gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos esta mañana. Claudio, queríamos conversar con usted respecto a lo que está ocurriendo en la investigación en torno a la trama bielorrusa, a la situación de Ángela Vivanco en particular. Es un caso de la máxima gravedad, es un hecho inédito tener a una ex integrante de la Corte Suprema detenida y formalizada por una situación tan grave como esta, investigada por cohecho y lavado de activos. ¿Cómo interpreta usted toda esta escena y lo que vimos ayer en particular, Claudio? A ver, evidentemente es hasta sorprendente, un poquito chocante ver una persona que hasta hace poco era ex ministra de la Corte Suprema saliendo de su casa, esposada, digamos, para enfrentar a la justicia por gravísimos actos de corrupción, que en todo caso es probablemente la parte más dura de todo, es decir, saber que lo que debiese ser más seguro, más sagrado, que es la imparcialidad de la justicia, se ha visto comprometida al más alto nivel en Chile. Es muy fuerte esa imagen. ¿Qué refleja respecto a lo que está ocurriendo en el Poder Judicial, Claudio? Yo creo que refleja derechamente un punto de no retorno en cuanto al nivel de deterioro que puede haber tenido la institución y la necesidad de adoptar medidas de gran intensidad al respecto. Es decir, evidentemente el sistema judicial no puede seguir funcionando como hasta ahora. Creo que la Corte Suprema, en la esfera de lo que ellos pueden hacer, han tomado algunas medidas. Me parece muy bien, digamos, cuando en definitiva tomaron medidas duras contra ministros de la Corte Suprema. Y así que por ahí estamos, pero creo que refleja también la necesidad de introducir cambios radicales en todo el sistema de administración de justicia en Chile, más Claudio, allá de lo que pueden hacer ellos mismos. sí, vamos a profundizar en eso de inmediato porque esa discusión por el lado político viene pronto seguramente y va a ir tomando más fuerza, ya lo han planteado algunos, pero antes de ir a ese punto en específico, me gustaría profundizar en algunos detalles de esta investigación. ¿Qué es lo más grave de todo lo que se plantea en este caso de la investigación de la llamada trama bielorrusa, a su juicio? Bueno, lo más grave es que, de acuerdo a todos los antecedentes que hay hasta ahora, obviamente tiene esto que terminar con una sentencia, Por pero supuesto. de acuerdo a los antecedentes que hay hasta ahora, aquí han existido redes cuyo punto cúlmine es que en definitiva se vendan fallos en la Corte Suprema. Ujú. Ya, eso es claramente lo más grave. Claudio, ¿y esa era una situación, a su juicio, desconocida en el sistema o era algo de lo que se hablaba? ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Por la declaración que hizo Eduardo Lagos, uno de los acusados en esta investigación, quien está en prisión preventiva actualmente, que según lo que publica el sitio reportea.cl, dijo, entre otras cosas, lo siguiente: yo pude corroborar, consultando con un colega conocido, que esto era verdad, que él, se refiere a Migueles, lo había hecho y que era una cuestión que era conocida en el medio. Esto es la venta de fallos de Vivanco. ¿Era tan así? ¿Que se comentaba, se sabía de pasillo, cosas de este tipo? No, 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 por ningún motivo. A lo mejor si el señor Lagos lo sabía él, y obviamente cuando habla de Miguel se está refiriendo puntualmente a la trayectoria de Ángela Vivanco, que hay que recordarlo, ella fue una abogada externa que ingresó al Ministerio, perdón, al Poder Judicial, directamente a la Corte Suprema, digamos, de manera tal que tampoco tenía una gran trayectoria en la Corte Suprema, ¿no? Mm. Así que probablemente estaba hablando de un hecho puntual que yo por lo menos nunca lo había escuchado hasta que empezó ya a ventilarse a través de medios de comunicación y de situaciones más masivas que culminan en esto. Así que no, Claro. no, no era un hecho conocido. Y le hago la pregunta en particular porque el sistema judicial de alguna manera tiene sus vasos comunicantes entre los distintos actores y porque estas cosas también se pueden comentar en pasillo. A eso me refiero cuando del conocimiento que había en el sistema, digamos, de situaciones de este tipo. Claro, lo que pasa es que, insisto, cuando hablamos de Lagos, de Miqueles Ujú. y de Ángela Vivanco, estamos hablando de una situación específica que, si ustedes me preguntan si era conocida de antes, yo por lo menos no la conocía. Ujú. ¿Ya? Ahora, de todas Ese es el maneras, destacado. Claudio, esto se enmarca en algo un poco más grande.
llegamos a esta investigación después de que explotara el caso Audios, ¿no? Esta grabación de una conversación entre Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos y otro empresario que da a conocer una serie de antecedentes respecto a cómo operaba el mundo político y judicial. Desde ahí viene esta investigación, se tiran algunas hebras para llegar hasta este punto. Y en esas conversaciones también surgían otros antecedentes bien preocupantes respecto al exfiscal Manuel Guerra, por ejemplo. ¿Podemos hablar realmente de situaciones aisladas, de hechos puntuales? Claro, a ver, en eso de repente las palabras le ganan a los hechos. Es Ujú. decir, claro, podríamos, yo creo que tratar de distinguir si estos eran hechos aislados o corrupción generalizada o bandas organizadas, por decirlo de alguna manera, que operaban en el en el poder judicial, en la fiscalía y sus entornos, es una cuestión medio ociosa. Lo importante es que acá este no es el único caso, que evidentemente acá había, espero que estén desapareciendo, operadores que de alguna manera ejercían influencias en distintos ámbitos, Ujú. lograban ventajas procesales, no necesariamente al nivel de comprar sentencias, pero sí lograban ventajas procesales a cambio de dinero y usando para ellos contactos informales que no corresponden. Eso es evidentemente una práctica que se ha detectado, que el caso Hermosilla es palmaria en esta cuestión Ujú. y que evidentemente hay que combatir. Yo, para ser sincero, sí tengo la impresión de que las distintas instituciones, el Poder Judicial, la Corte, también el Ministerio Público, en el ámbito de sus atribuciones, están tomando las medidas para que eso no pase, sin perjuicio de que creo que hay áreas como, por ejemplo, el nombramiento de las altas autoridades en el sistema judicial que debiese ser visto y modificado para eliminar cualquier cosa que parezca tráfico de influencia. Ujú. Estamos conversando con Claudio Uribe, expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Claudio, profundicemos un poco en ese punto, en los pasos a seguir y en las reformas que se necesitan. ¿Qué cambios son los que se requieren para evitar situaciones como la que se está investigando en torno a Ángela Vivanco? Por ejemplo, evidentemente sacar a la Corte Suprema, que es un órgano jurisdiccional que debiese estar dedicado únicamente a fallar causas, sacarlo de todo el ámbito disciplinario de los jueces, Ujú. sacarlo de los nombramientos. Lo mismo con el poder político. Al poder político hay que sacarlo de los nombramientos, tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía Nacional y la Fiscalía Regional. Es decir, aquí tiene que haber una separación tajante, hay que entregar estos nombramientos a cuerpos técnicos, pero auténticamente técnicos, es decir, no sacamos nada con reemplazar a la Corte Suprema en lo disciplinario o en lo disciplinario, bien digo, con un, no sé, un órgano, un consejo de la magistratura, si ese consejo de la magistratura va a ser político. Ujú. ¿Ya? Y acá reemplazamos la influencia de los ministros de la Corte Suprema por algunos subsecretarios y amigos de políticos cualquiera, digamos. Acá Sí. tienen que haber entes técnicos a cargo de esto. Ujú. ¿Y de qué forma componer ese consejo? Porque finalmente cualquier instancia de decisión va a estar compuesta por personas que pueden llegar a esos cargos de distintas formas. ¿Cómo garantizar esa independencia, por ejemplo, de una instancia como esa? A mí me parece, por ejemplo, que en Chile tenemos un buen modelo que de todas maneras hay que mejorar, ya que es la alta dirección pública, ¿ya? Algo parecido al Consejo de Alta Dirección Pública, sí velando, de todas maneras, en definitiva, porque sean cargos que tengan inamovilidad, que tengan una serie de prohibiciones, que deban respetar y que se garantice que quienes están ahí tengan las competencias técnicas y además tengan las competencias eh, éticas necesarias, Ujú. ¿ya? Pero, a ver, no hay Estamos, sistema perfecto. estamos Siempre vamos a conversando tener problemas. estamos conversando con Claudio Uribe, expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Claudio, solo para contextualizar lo que estamos viendo en pantalla, estamos con imagen en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora en el Centro de Justicia, porque ya llegó Ángela Vivanco, la exministra de la Corte Suprema, a la segunda jornada de formalización. Se retoma a esta hora. La imagen, vuelvo a esto, yo creo que las imágenes son muy simbólicas y muy fuertes.
desde el punto de vista de lo que reflejan. Está con el chaleco amarillo que utilizan aquellas personas que están imputadas. En este caso, en esta jornada de formalización, Ángela Vivanco llega usando ese chaleco amarillo tan característico y no deja de ser muy, muy fuerte, como decíamos, la imagen muy impactante de ver a una ex ministra de la Corte Suprema, ni más ni menos, sentada en el banquillo de los acusados. Y enfrentando esta segunda jornada de formalización después de haber pasado la noche en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín en tránsito. Esa era la condición en la que estaba en ese lugar. Estamos con Claudio Uribe, expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Hacíamos ese paréntesis, Claudio, para dar contexto a lo que estábamos viendo ahí en pantalla también. Pero retomando la conversación respecto a los cambios y las reformas necesarias, ¿de qué forma, Claudio, cree usted que se puede garantizar que esos procesos de nombramiento sean o generen un cambio de fondo en la forma en la que está operando el sistema judicial? ¿Hay que sacar el componente político derechamente en esta instancia? Sí, la política aquí ha demostrado que no lo hace bien y que no tiene nada que hacer en estas materias. Es decir, acá todas estas negociaciones que vimos en el Senado en su momento para nombrar ministros de la Corte Suprema terminaron en esto. Ángela Vivanco fue nombrada en el Senado, por ejemplo. Sí. Evidentemente acá tiene que haber carrera funcionaria de los jueces, pero basada en elementos absolutamente técnicos, y lo más importante es eliminar el tráfico de influencia en esto, eliminar el pago de favores, eliminar que la Corte Suprema, que los ministerios de justicia no tengan nada que ver con el nombramiento de las autoridades judiciales, que no tengan nada que ver con el nombramiento de los notarios. Lamentablemente estamos en un Chile en que ya no podemos confiar en que esta gente, como no sé, que era como una cosa medio antigua, como son todos caballeros, son todos abogados, se tratan de usted y vienen en una cosa como muy protocolar, van a ser gente proba, ¿no? Eso no. A estas alturas tenemos claro que no garantiza nada Mm. y tenemos que tomar medidas de otro tipo, sacar todo este sistema de la política. Yo creo que no queda otra solución. En ese sentido, Claudio, ¿usted cree que esto es mucho más profundo entonces que un caso aislado? Y sabe, vuelvo a los antecedentes que hemos visto en los últimos meses. Antonio Ulloa fue removido de su cargo después de una acusación constitucional. Fue el Congreso el que finalmente lo determina así. Pero en una primera instancia, en la Corte Suprema, a pesar de todos los antecedentes y la evidencia que había respecto a la forma en la que había operado Antonio Ulloa, la Corte Suprema decide mantenerlo y finalmente se rechaza la remoción del ministro Antonio Ulloa a pesar del expediente disciplinario que había en su contra. Por eso le pregunto si es que es posible hablar de algo aislado. Sí, claro. Bueno, finalmente ahí tuvo que orar la Cámara, orar el Parlamento, pero creo que lo de Antonio Ulloa fue una señal equívoca que dio la Corte Suprema. Ujú. eh, a- un punto negativo dentro de una buena serie de gestiones y de actos que se realizaron, pero yo me quedaría con que probablemente por ahora fue una señal concreta y equívoca. Creo que la Corte Suprema, que ha asumido con una nueva presidencia, tiene bastante que demostrar en esta materia. Y yo preferiría confiar en que la Corte Suprema va a ir siendo cada vez más consistente en sus acciones, ¿ya? Pero Ujú. sí, efectivamente hizo ruido lo de Antonio Ulloa. Estamos conversando con Claudio Uribe, expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Claudio, ¿usted cree que están dadas las condiciones políticas para avanzar en estas reformas que se requieren al sistema judicial? Dado los antecedentes que hemos ido conociendo y cómo estas redes también muchas veces traspasaban al ámbito político precisamente, ¿qué confianza tiene usted en que efectivamente se pueda avanzar en cambios de fondo que son grandes y que tocan intereses muy profundos también? A ver, yo creo que no queda otra opción, Ujú. ¿ya? Si como país perdemos la confianza en los órganos políticos, perdemos la confianza en ese tipo de instituciones, ya no hay nada que hacer. Entonces, aquí hay un parlamento que se renovó en gran porcentaje, casi la mitad de la Cámara de Diputados es nueva, ingresaron otros partidos, está ingresando otra gente, el Senado también tuvo una renovación importante. Creo que ellos tienen que asumir la responsabilidad de que acá no podemos perder
la confianza en el sistema judicial. Si la perdemos, hasta ahí nomás llegamos, es decir, ya sin confianza en las instituciones, va a haber, probablemente eso puede contribuir fuertemente a una crisis general de nuestra democracia y eso no es sano. Así que lo mínimo que tenemos que tener, el mínimo es poder confiar en el Poder Judicial. Así que esto es un deber. Si están dadas las condiciones políticas o no, al final van a tener que ser los parlamentarios, que son los que hacen las leyes, los que se hagan cargo. Ujú, Pero, pero tiene que haber una reforma. ujú. Claudio, hablemos de otro tema, pero que yo creo que está vinculado también respecto a esa confianza en el Poder Judicial, precisamente. Mara Cedini, la futura vocera de gobierno, explicó este fin de semana en una entrevista en el diario La Tercera que el presidente electo, José Antonio Kast, había sostenido conversaciones por algunos días antes con Trinidad Steinhardt, la futura ministra de Seguridad. Eso ha abierto una discusión respecto a si era pertinente que el presidente electo tomara contacto con una fiscal que estaba en ejercicio. ¿Qué le parece a usted ese contacto y el acercamiento que pudo haber habido, entendiendo el rol que estaba jugando Trinidad Steiner como fiscal regional de Tarapacá? A ver, la verdad es que es bien compleja la situación. ¿Por qué? Porque de hecho los fiscales tienen una Ujú, prohibición de ejercer política durante 2 años. Yo cuando me retiré de la Fiscalía del 2021 tuve que respetarla estrictamente por lo menos hasta el 2023. claro, Entonces, claro, pero esa prohibición es para postular a cargos de elección elección popular. popular, ¿ya? Entonces, y este no es un cargo de elección popular. Entonces, uno podría pensar a primera vista, oiga, entonces, claro, yo no lo puedo llamar para que sea candidato a diputado, pero sí lo puedo llamar para que sea ministro de Estado. Mm, Y la verdad es que yo creo que esa es una falla de diseño de nuestra legislación que habría que corregir, ujú. lamentablemente en este caso con nombre y apellido. Pero Eso en primer Claudio, pero lugar. usted ve un problema en todo caso en que se haya generado ese contacto días antes cuando todavía era fiscal Trinidad Steiner. A ver, si es un problema o no, va a depender si en concreto eso rebotó en alguna situación específica, ¿ya? Pero sí es, por decirlo menos, poco elegante Ujú, estar llamando a una persona que tiene prohibición legal de actuar en política para que asuma un cargo que es político. mm, No, no creo que se vea muy bien, no es ilegal, me parece, siendo bien sincero, me parece que no es ilegal, pero a mí me parece que de alguna manera eso, no sé, no ujú. debió haber ocurrido de esa forma. Creo que los fiscales del Ministerio Público no deben formar parte de la vitrina, por lo menos por 2 años, que es lo que Ujú. dice la ley, para ser parte de cargos políticos. Ahora, por otro lado, uno podría decir, y es el foco que ha puesto el equipo de José Antonio Kast, que en la experiencia que tiene Trinidad Steiner como fiscal, hay un activo que es valioso para el sistema de persecución, ¿no? Y también para el rol del Ministerio de Seguridad. Hay una experiencia, un conocimiento en terreno, operativo también, que es bien importante y que puede ser valioso en materias de seguridad y en el combate a la delincuencia. Cuesta balancear esas dos cosas. ¿Cómo ve usted ese interés que puede haber por sumar ese conocimiento a un gabinete político? No, yo creo que, a ver, los fiscales evidentemente tienen capacidades y tienen competencias que no van a tener, que no tienen quienes actúan en otros mundos, Ujú, digamos. Así que, pero eso se puede haber solucionado de otra manera. ¿Cómo no iban a tener nadie más y tener que recurrir a una fiscal del Ministerio Público para este mm, cargo? sí. A mí me parece que habla mal de la preparación que tenían para el tema que era supuestamente el más importante. ¿Pasa a llevar al Ministerio Público, cree? No, no llegaría tanto, pero insisto, es poco elegante, Ujú. digamos. Incluso probablemente es poco diferente, pero no creo que altere la acción del Ministerio Público esto. Bien. Claudio Uribe, ex presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias por esta entrevista, Claudio. Muy amable. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente, buenos días.